Hoy no está. Es cierto que Aldama ha soltado todo eso en la cadena COPE. Nosotros hemos llamado a la Fiscalía. La Fiscalía dice que no le consta. A ver, Entonces, lo digo porque a la hora de verter esas acusaciones tan graves, el señor Aldama hay que tener en cuenta que estuvo en prisión, que salió, se sospecha, por un pacto con el fiscal y que todavía no ha presentado ninguna prueba de todo aquello que dijo, que esto es una novedad. De todo eso que dijo delante del juez, todavía no ha presentado pruebas. Sí, lo que ha dicho el señor Aldama, si fuera cierto, es gravísimo. Que la señora Gómez... Sí, pero a la Fiscalía no le consta. Claro, claro. Quiero decir, que es que dice que la Fiscalía está investigando y dice la Fiscalía, yo no... Sí. Él dice, no, él lo que ha dicho es que hay una denuncia en la Fiscalía, según la cual se denuncia o se pone sobre la mesa que la señora del presidente del Gobierno tiene una cuenta en el extranjero con 6 millones de euros. En cualquier caso, yo siempre digo lo mismo en estos casos. De las denuncias se informa cuando se admiten. Porque si vamos a dar pábulo a denuncias que no han sido admitidas, al final cualquiera puede denunciar a cualquiera de nosotros con una falsedad y se genera una difamación. Si es así, que lo pruebe. Es cierto que detectar posibles cuentas en el extranjero es complejo porque se hace vía comisión rogatoria y tal, pero no hay que olvidar que el juez Peinado, que sí que investiga a Begoña Gómez por 4 delitos, ya pidió las cuentas bancarias de la mujer del presidente del Gobierno. A mí me parece que Aldama ha contado una serie de hechos sin dar precisión alguna de lo que se recoge en esa denuncia, sin que de momento haya sido admitida a trámite por ningún juez, y que hay que ver el tenor literal de la denuncia, quién la presenta, con qué hechos y si finalmente tiene algún tipo de recorrido judicial, porque presentar una denuncia la puede presentar cualquiera. Que el portavoz del PP en el Congreso, oye, que es el portavoz del PP en el Congreso, utilice un espacio, ¿no?, como es esas declaraciones, abiertamente, para recoger esas acusaciones. Digo yo que hay que hacer un poco el ejercicio que hacemos nosotros, ¿no?, desde el propio Partido Bueno, ellos hacen el ejercicio de oposición. No lo sé, porque también pues, o sea, si eso no responde a la realidad o no fuera así, la oposición ¿cómo puede te quedas, ser, no? Perdona, la oposición puede ser responsable o irresponsable. La Pero oposición yo yo creo que oposición responsable e irresponsable yo puede no la ser veo muy tampoco dura. en el Partido Socialista en todos los años que estuvo, por ejemplo, personado en los casos de corrupción del PP, o, por ejemplo, cuando habla del novio de Ayuso, que está personado como acusación popular el PSOE. Quiero decir que esa vara de medir, que a mí me gustaría que fuese una oposición responsable, me gustaría que fuese para uno y para otro. A mí yo esa vara de medir la tengo que no lo hace. Perdona, Ángela, un momentito, por favor. Esa vara de medir la tengo con todo el mundo por igual. Sí, a mí, si esto es un bulo y una mentira, me parece una responsabilidad muy grande que el portavoz del Partido Popular difunda ese bulo. Si se demuestra que es cierto, estupendo. A mí lo único que me consta, y tú conocerías ayer el sumario, es que el fiscal que investiga a Aldama en el caso de hidrocarburos dice que el propio Aldama le atribuye una cuenta de 74 millones de euros en el extranjero. Eso sí lo dice un fiscal sobre Aldama. Bueno, eso es que está claro que Aldama ha decidido empezar a colaborar con la justicia porque estaba hasta aquí. Y porque su abogado le ha dicho que si quiere tener un atenuante en el futuro, es que nadie está exonerando a Víctor de Aldama. Recordemos que Víctor de Aldama estaba en prisión por el caso hidrocarburos. Y aquí yo creo que el Partido Popular se equivoca en su estrategia de convertir todo un escándalo de todo lo que rodea al gobierno sin tener una prueba, o sea, dando validez a afirmaciones no contrastadas por parte de Víctor de Aldama. Vamos a ver, esto es como Casa Blanca. Y lo hemos visto en casos que afectan al entorno del presidente del gobierno. El caso de su hermano, por ejemplo. Fijaos cómo ha ido, digamos, toda esa bola de nieve, se va quedando poco a poco, se va diluyendo. Se decía que se había beneficiado y se había enriquecido de una manera ilícita, tenía como un patrimonio superior a 1 millón de euros. Es que lo puso él en su declaración. No, lo puso él. Que no era... Que fue un error, evidentemente, pero el error fue suyo. Luego se decía que digamos que la plaza se creó en octubre de 2016, ¿no?, por parte de la Diputación de Badajoz. Octubre de 2016. Precisamente el 1 de octubre de ese año tiene lugar aquel famoso comité federal en el que Pedro Sánchez es defenestrado del PSOE. Es decir, posiblemente no hubiera un político más tóxico en el Partido Socialista en ese momento. Y resulta que Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación, pretendía, digamos, congraciarse con Pedro Sánchez confiándole un puesto, una plaza a su hermano, en vez de un puesto, por ejemplo, eso está otra cuestión. Miguel Ángel Gallardo, que en las primarias
del PSOE en 2017 no apoya a Pedro Sánchez, apoya a Susana. Brevemente. Bueno, pues por ahí vamos viendo. Bueno, brevemente, si está claro, lo que pasa es que no podemos sorprendernos de que aquí se juegue. Esto es como el capitán Renault en Casablanca. Sí, pero el Partido Popular el Partido Popular hace oposición a todo lo que se dice que el Partido Popular hace oposición al gobierno es su obligación que la haga. Otra cuestión es cómo le da pábulo a declaraciones de Aldama. Es verdad que el señor Tellado ha pedido explicaciones al gobierno. Oye, está bien que el gobierno las dé si lo considera, pero en cualquier caso, un momento, en cualquier caso, el señor de Aldama ha dicho muchas cosas que le faltan por probar, muchísimas. Yo creo que todavía creo que sus declaraciones van mucho más lejos que las pruebas, pero también es verdad que ha hecho afirmaciones que el gobierno ha negado y él con documentos ha demostrado. Bueno, y sobre todo que los investigadores, que la propia Fiscalía todo el mundo utiliza para hacer oposición. El caso es tan grave que yo creo que no hay que comprar basura. O sea, yo creo que el caso Ábalos en sí y el caso de corrupción que se ha investigado, de presunta corrupción, es tan grave que hay que ir más allá. El problema es mezclarlo todo. Claro, a mí me parece que el problema es mezclarlo todo. El caso Ábalos está siendo investigado en el Tribunal Supremo, donde se encuentra, por supuesto, imputado Víctor de Aldama, pero también se encuentra imputado el señor José Luis Ábalos por delitos muy graves y veremos hacia dónde va esa investigación. El caso del hermano de Pedro Sánchez, es verdad que se ha desinflado porque no tiene ese patrimonio, pero también es cierto que continúa investigado, que ha declarado ante la jueza y que permanece imputado. Vamos a fijar un poquitito del tiro, porque todo esto viene por las declaraciones que ha hecho Miguel Tellado, portavoz parlamentario del Partido Popular, recogiendo unas declaraciones de Víctor de Aldama, que ya saben que es el presunto bruñidor de la trama hidrocarburos, que está supuestamente implicado también en el caso Koldo, que ha prometido unas pruebas que no ha enseñado y que tampoco es una hermanita de la caridad. Entonces, Víctor de Aldama ha acusado a varios miembros del gobierno y en concreto a la mujer de Pedro Sánchez de tener cuentas en el extranjero. Dice Víctor de Aldama que hay una denuncia. Nosotros hemos llamado a la Fiscalía. Lo hemos cotejado. La Fiscalía no tiene ni idea de lo que le estamos hablando. Claro, y resulta que es el portavoz parlamentario del Partido Popular, Toni, quien lo saca. Y de lo que estamos hablando es hasta qué punto se puede sacar todo este tipo de informaciones para hacer oposición, sobre todo teniendo en cuenta que si te sale mal, no es que te quemes, es que te achicharras. Sí, lo que pasa es que él está ahí para eso. Es decir, Silvia, estas prevenciones que son necesarias a él le resbalan olímpicamente porque es una tipología de diputado que se describe clásicamente como el diputado jabalí, que está ahí para embestir. Es decir, su función es esa, básicamente, y el problema que tiene ahora el PP es que esta tipología de diputado embiste clásicamente contra el gobierno y sus apoyos. El problema para el PP es que en estos momentos el gobierno de Pedro Sánchez se sustenta sobre unos apoyos tan variados que casi lleva al PP en estos momentos a embestir contra todo el mundo excepto contra Vox, lo que ya definitivamente te sitúa en un extremo. Por tanto, es una necesidad que tiene el PP de esta tipología de diputado, pero a la vez es una condena, porque digamos, si a la primera de cambio lo que tienes que hacer por el desgaste es aprovechar lo que tengas a mano para esparcirlo a través del ventilador que utiliza un diputado, pues bueno, eso al final te escora hacia un extremo. Luego sí, tú lo dices bien, te puede erosionar, lo fían todo en cierta manera, la memoria corta que tenemos entre todos, a la cantidad de cosas que salen cada día y que hacen que algo que parecía muy fuerte la semana pasada ya casi no nos acordemos esta semana. Pero sí, es como eso, en terminología de tu tierra, un chirimiri, una lluvia fina que va calando y que sin duda desgasta la política en general y algunos políticos en particular. Bueno, volviendo, recordemos que ahora estamos entre dos tierras, que se ha colado así rápidamente en el debate la cuestión de Aldama por esas declaraciones, que le da eco, obviamente, el hecho de que el portavoz del PP pues, se las haga suyas y pida explicaciones al gobierno de esas acusaciones que, insisto, hemos llamado a la Fiscalía y a esta hora, a las 10:21 hora peninsular, no les consta esa denuncia de la que ha hablado Aldama.